Los apóstoles. Se conoce al quinto apóstol en los diferentes evangelios como Mateo y también como Leví. Cualquiera haya sido su nombre, es el conocido recaudador de impuestos que rechazó el dinero para seguir a Jesús. Visitaremos el mar de Galilea para ver dónde sucedió esta conversión. Y preguntaremos si este santo patrono de los banqueros aún habla a los cristianos que trabajan en el barrio financiero de Londres. También descubriremos la forma en que se predicó el Evangelio de Mateo en América. Y nos preguntaremos si el apóstol pudo realmente haber escrito el libro que lleva su nombre. Durante miles de años, la pesca y el comercio han sustentado a quienes viven alrededor del mar de Galilea. Siempre hubo quienes vivieron del trabajo honesto, mientras que otros esperan la pesca fácil. Fue entre estas barcazas, hace 2000 años, que Jesús encontró a su quinto apóstol, Mateo, el recaudador de impuestos. Trabajaba cerca de la frontera este de Galilea, en el poblado pesquero de Cafarnaúm. Fue la primera aldea viniendo desde el este que se encuentra sobre la frontera conformada por el río Jordán. Debió haber recaudado los peajes al tránsito que provenían de la frontera. Para respaldarlo, para darle autoridad, tenía una pequeña guarnición liderada por un centurión. Entonces, debe haber sido una pequeña organización muy compacta en lo que era una aldea pesquera bastante pequeña. La antigua aldea está ahora en ruinas, pero en tiempos de Jesús era una localidad ajetreada y moderna, cuya industria pesquera era una sustancial fuente de ingresos para Mateo. La maquinaria impositiva tomaba un poco de la pesca y de los cultivos. Se recaudaban 10 toneladas de plata por año de los habitantes de Galilea, y quien lo hacía era su gobernante, Herodes Antipas, rey puesto por el Imperio Romano. El impuesto debió ser alto para la población. Herodes Antipas recaudó lo suficiente para construir la nueva capital. Cada gobernante deseaba dejar su marca, y los gobernantes de Palestina eran ambiciosos, y el de Galilea construyó una nueva ciudad capital, Tiberias. Tenía un palacio magnífico que debía ser pagado por una población relativamente pequeña. Galilea tiene una población de 250.000 habitantes, más o menos. Pero las personas no solo pagaban las ambiciones arquitectónicas del rey, sino que también rellenaban los bolsillos de los recaudadores de impuestos. Mateo pagaba una suma fija a Herodes y podía conservar el remanente. Habría podido cobrar la tasa que considerara adecuada. Con frecuencia los recaudadores de impuestos, extorsionaban a las personas y les cobraban más que lo necesario. Por supuesto, embolsaban los beneficios, y esta situación hacía que se los despreciara aún más. Son colaboradores, colaboraban con un régimen y le sacaban dinero a la gente cada vez que ésta pasaba con una carga de porotos o de trigo al lomo de burro, y la gente los odiaba. Los pescadores, que fueron los primeros discípulos de Jesús, no tenían razones para apreciar a Mateo. Solo podemos imaginar su reacción cuando Mateo se unió al grupo y abandonó su ambición de dinero. Cuando Jesús pasó, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en la oficina de impuestos y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y le siguió. Jesús habla al pueblo mismo que no se decide fácilmente a seguir a Jesús, y sin embargo se describe que tomaron esa decisión muy rápidamente. Algunas personas dejaron todo para seguir a Jesús, y para alguien como Mateo significaría dejar mucho de lado. Jesús mostró que había aceptado a Mateo yendo a cenar a su casa. Este acto quebrantaba las reglas de la religión y la sociedad. Cuando se sentó a la mesa de la casa, contempló a muchos recaudadores de impuestos y pecadores, y se sentó con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: «¿Por qué tu maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores?» Los recaudadores de impuestos no eran bien vistos. Nadie habría jamás invitado a Mateo para cenar. Él debía invitar si deseaba huéspedes. Ahora para nosotros una comida es un suceso informal, pero en la antigüedad, en el siglo I, compartir una comida con alguien significaba que se lo aceptaba como un amigo cercano.
equivalente a un miembro de la familia, por así decirlo. La gente común se habría escandalizado de ver que Jesús tenía amistad con recaudadores de impuestos, más aún si aceptaba su hospitalidad, porque por definición estos eran pecadores, eran los malditos. Los que están bien de salud no necesitan médico. Solo los enfermos van y aprenden lo que esto significa. Deseo piedad y no sacrificio, porque no vine a llamar a los rectos, sino a los pecadores. Desde el punto de vista de Jesús, era una forma sencilla de explicar que Dios se ocupaba incluso de los marginados de la sociedad, que era dominio de Dios. El reino de Dios también era para ellos. Aceptar a alguien como Mateo en la comunidad cristiana significaba asegurar a esas personas que los lazos económicos que los ataban a una forma egoísta de vida podían desatarse. El rechazo que hizo Mateo del dinero se convirtió en un ideal potente para los primeros cristianos. La riqueza era para repartir, no para acumular. En el mundo moderno, Mateo es bien conocido como el santo patrono de los banqueros. Pero ¿puede su mensaje ser válido para una sociedad que depende de los bienes y la propiedad? Creo que Dios nos muestra mediante su llamado a alguien como Mateo que en verdad está interesado en cada sector de la sociedad. Y si bien parece que los habitantes urbanos no tienen problemas, visten bien, son ricos y lo tienen todo, sospecho y sé por haber hablado con algunas personas que los invaden situaciones tristes. En el barrio financiero de Londres, muchas iglesias están abiertas desde las 7 de la mañana para recibir a los primeros fieles. Siento que este es un oasis en el desierto de la ciudad. No pienso que la palabra Dios se oiga lo suficiente porque la mayor parte de la gente viene aquí para trabajar y todo tiene que ver con el dinero. Claro, es el centro financiero del mundo y hay accionistas, banqueros, todos son finanzas. Y la gente está muy ocupada. Se corre de un lado al otro todo el día y hay poco tiempo para pensar en la espiritualidad. El desafío que se propone a todos los cristianos de la ciudad es cómo aplicar las enseñanzas de Jesús en un mundo muy materialista y ajetreado como este. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory be to thee, O Lord. De verdad creo que Mateo tiene algo que enseñarnos. Era un recaudador de impuestos al momento en que estos eran con frecuencia despreciados y tenían decisiones muy difíciles que tomar. Hoy en día la gente considera que no puede trabajar en lo que ha elegido, porque la gran dificultad que tienen es la de tratar de conciliar las enseñanzas de Jesús y las circunstancias en las cuales se encuentran. Les digo nuevamente que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al reino de Dios. Cuando los discípulos oyeron esto, quedaron atónitos y dijeron, ¿entonces quién se salvará? Creo que Jesús dice que es muy difícil que esa persona entre al reino de los cielos. Extremadamente difícil. Este dicho parece duro e implica sacudir a las personas, hacer que piensen. Pero no creo que Jesús haya descartado la posibilidad de que alguien que tenga recursos financieros sea un seguidor. Por supuesto, ¿no?
La Biblia habla sobre el amor al dinero como fuente de todo mal. Y es el reemplazo a poner al dinero en primer lugar en la vida y el símbolo de la búsqueda de lo que ella propugna, básicamente. En realidad, si necesitamos dinero para poder llevar adelante nuestra vida, necesitamos ser responsables y, en particular, ayudar a los pobres. Y la Biblia hace mucho énfasis en que si Dios nos ha bendecido con mucho dinero, entonces, por amor a Él, demos un poco para ayudar a los pobres, para cuidarlos y para brindarles aquello que necesiten y de lo que carezcan. No hay nada de malo en tener dinero. La clave es cómo usarlo. Todas las iglesias de la ciudad tratan de usar de manera responsable sus recursos y los de la gente que acude allí todos los días a escuchar misa y a rezar. En particular, tratamos de ser conscientes de los necesitados que nos rodean y los distritos pobres como Tower Hamlets o Hackney. Mateo dejó todo para seguir a Jesús. Para muchas personas esa es la forma correcta de actuar. Pero hay muchos otros cristianos que aceptan el desafío de vivir su fe dentro del marco del trabajo que tienen. Ellos aceptan esos desafíos y ven cómo adaptan las enseñanzas de Jesús. El llamado que Jesús hizo a Mateo y su rechazo al dinero aún plantea interrogantes 20 siglos después. Es el momento más significativo de los evangelios, pero no se dice mucho más de este hombre y se pierde en el grupo de los 12 discípulos. Hay historias encontradas sobre su vida posterior. Algunos dicen que lo martirizaron, otros que entró pacíficamente a la edad avanzada y que llevó la palabra de Dios a Etiopía, Persia o Macedonia. Pero si bien su vida es oscura, su legado es inmenso, porque es a Mateo a quien durante siglos se le atribuyó la autoría del primer evangelio del Nuevo Testamento. Nashville, Tennessee, ciudad conocida como la hebilla del cinturón bíblico estadounidense. Los evangelios constituyen el fundamento de la religión en este lugar, porque se lo predica y estudia en muchas iglesias, revistas y programas de televisión. Para muchos cristianos de aquí, estos son la palabra de Dios. En el estudio de televisión de la iglesia Madison de Cristo, es el evangelio de Mateo lo que analiza el pastor Jimmy Sides. Hoy nos reunimos para estudiar la Biblia. Quiero que nos concentremos en unos versículos del Evangelio de San Mateo, así que abran sus Biblias en San Mateo, capítulo 28, versículos 16 a 20. Esta es la parte de las Escrituras conocida como la Gran Misión. El relato de la resurrección llega a su punto culminante, como todos los Evangelios, en esta majestuosa declaración de Jesús que narra Mateo. Pero los 11 discípulos continuaron hasta Galilea, a la montaña que Jesús había designado. Cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos tenían dudas y Jesús llegó y les habló diciendo: «Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido conferida. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a observar todo lo que les he ordenado. Y sepan que estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos». Mi trabajo y todo lo que hago se relaciona con esta gran misión. Tiene un ritmo dentro mío, late, tiene vida, me pide que salga, que me entregue, aunque me ponga en riesgo, aunque me mate. Es preciso salir al mundo a predicar las buenas nuevas, literalmente. Las buenas nuevas que salen de la boca de Cristo para la gente que necesite escucharlas. Las primeras personas que se embarcaron en la gran misión fueron los mismos apóstoles, que transmitieron las noticias de Jesús de memoria. Conforme se propagó el cristianismo, conversos adoptaron la misión, y se contó la historia de Cristo una y otra vez, pero se generaron distintas versiones. Finalmente, algunas de estas quedaron fijadas en papel, entre ellas el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo fue relacionado desde el principio con alguien llamado Mateo. Ahora bien, hay un hecho sumamente interesante aquí, y es que no tenemos ninguna otra persona a quien atribuir este evangelio llamado de Mateo. Desde el principio, todos coinciden en que este texto tiene algo que ver con alguien llamado Mateo. Tradicionalmente, los cristianos han creído en que ese evangelio fue escrito en verdad por el apóstol Mateo. Para muchos, aún hoy es esencial para su fe.
Sabemos bien que Dios le encargó a través del Espíritu Santo que escribiera un relato como testigo ocular de lo que vio en la vida del ministerio de Jesús sobre la tierra. Pero los historiadores modernos y los catedráticos disienten. Nadie sabe cuándo fueron escritos los evangelios, pero los catedráticos en general coinciden. Ahora bien, yo pienso que los evangelios, todos ellos, fueron escritos luego de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, 40 años luego de la muerte de Jesús, más o menos. Y esto significa que estamos hablando de al menos una generación entre la muerte y resurrección de Jesús y la escritura de los evangelios. ¿Acaso pudo el apóstol Mateo vivir mucho tiempo en condiciones duras de predicador pobre? Como el evangelio está en griego, Mateo pudo haber aprendido a hablarlo, pero no pudo haberlo escrito. Se trata de la buena educación griega. Él escribía muy bien en griego. No pudo haber sido un recaudador de impuestos porque, como tal, en Galilea habría sido tal vez iletrado. La sociedad romana tenía un nivel muy bajo de alfabetización en comparación con la moderna sociedad industrial. Calculo tal vez que en el siglo I debía haber sido solo 40 cristianos que podían escribir. Además tenemos el contenido. Los estudiosos acuerdan que el autor de Mateo cita varias veces el Evangelio de Marcos. Ahora bien, si Mateo ha usado directamente el Evangelio de Marcos, si ha copiado partes textuales del Evangelio de Marcos, es improbable que este relato sea el de un testigo ocular. Los argumentos que niegan que Mateo haya escrito un evangelio son fuertes, pero no explican cómo aparece allí su nombre. Es improbable que el Evangelio de Mateo, como lo conocemos ahora, haya sido escrito por Mateo el apóstol. Pero hay un detalle interesante respecto de eso. ¿Por qué el nombre de Mateo está allí si Mateo no se destacó en particular en la primitiva iglesia cristiana, a diferencia de Pedro o Juan, por ejemplo? No era tan bien conocido. ¿Cómo logró que su nombre quedara en el Evangelio? No creo que podamos de ninguna manera lograr descifrar si es cierto que Mateo tuvo intervención, real o supuesta, en la escritura del Evangelio. Tal vez en sus primeras etapas sí. Cualquiera sea la relación con Mateo, pronto fue uno de los varios escritos que circularon entre los grupos cristianos. El de Mateo presenta una narración complicada, tendiente a mostrar que Jesús es el Mesías prometido en las escrituras judías. Es claro que los evangelios tratan de difundir las buenas nuevas a las personas a su manera en el primer siglo. Se trata de propaganda cristiana. No son biógrafos en el sentido moderno, no son textos históricos en el sentido moderno. Tratan de convencer a la gente de que Jesús era el Hijo de Dios, que murió y se levantó de entre los muertos. Luego Jesús envió 2 discípulos a los que les dijo: vayan a la aldea que tienen enfrente y encontrarán una burra atada y su cría con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Esto sucedió para concretar lo que había dicho el profeta. Díganle a la hija de Sión que su rey está llegando a ella, humilde y montado en la burra con su cría, el hijo de la burra. El Evangelio de Mateo se refiere a varios pasajes del Antiguo Testamento, y se afirma allí que estos se han cumplido en los hechos y en las enseñanzas de Jesús. Cita los pasajes correspondientes y los inserta en la historia, y dice que estos actos son los que ha realizado Jesús, y que cumplieron con las Escrituras. Con todo esto se da al lector una pista del sentido profundo de las enseñanzas. En su comienzo, las 2 primeras palabras son del libro del Génesis. Traducido al castellano, la historia de cómo nació la figura de Jesús. Pero en esa traducción se pierde el impresionante comienzo, que es el libro del Génesis. El libro cristiano del Génesis. El Evangelio, según Mateo, no tardó en ser el más copiado y citado con frecuencia. Su influencia se hizo más grande en el siglo III, cuando la Iglesia decidió que solo se aceptarían 4 evangelios. Mateo tuvo el privilegio de estar en el Nuevo Testamento. Desde sus primeros días, el Evangelio de Mateo fue una herramienta vital para fortalecer la fe y para traer nuevos conversos a la cristiandad, y lo sigue siendo hoy. Esperamos de Jesucristo que salga al mundo y que trate de alcanzar a los perdidos con el mensaje de las buenas noticias. Me temo que demasiados cristianos hoy en día hayan convertido la gran misión en la gran omisión.
¿Cuáles son las sugerencias prácticas que nos darías para ayudarnos a los cristianos a mejorar la forma de llevar a cabo nuestra gran misión? Yo participé en los últimos 20 años de misiones al este de Europa. Fuimos a países como Rusia o Rumania, llevamos la palabra escrita allí y predicamos la palabra. Y es muy emocionante ver que la gente llega al conocimiento de Dios y son personas que no la conocían y nosotros pudimos compartirla con ellos. La gran misión está viva en Nashville. La palabra escrita de Dios es difundida por Thomas Nelson, quien afirma ser el editor de textos cristianos más grande del mundo. Todos los años de su empresa salen 23 millones de Biblias y otros textos cristianos hacia América del Norte, del Sur, Europa, África, Asia y Australia. Además, Nashville es el hogar de Gideon International, que lleva Biblias a las habitaciones de hoteles en todo el mundo. Los evangelios no son tan antiguos como la cristiandad misma, pero durante todo el tiempo en que se propagaron las enseñanzas de Cristo, las personas tomaron sus mensajes de la palabra escrita de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Mateo en particular es una obra maestra de la literatura. Está inspirado en la fe. No soy creyente, pero lo leo y me siento admirado porque es persuasivo, efectivo, es impactante. Y dado que contamos con ese texto, se nos recuerda una y otra vez el énfasis en la vida y las acciones de Jesús. Por eso tenemos buenos motivos para estar agradecidos a quien quiera que haya escrito este maravilloso evangelio que reúne las tradiciones de la vida y las enseñanzas de Jesús en una forma completa y muy organizada. Es posible que este evangelio haya sido atribuido a Mateo cuando en verdad fue escrito por otra persona, haciendo que el nombre de Mateo quedara como uno de los más importantes en la religión cristiana. En el próximo programa, examinaremos la vida y obra del apóstol que es famoso por dudar, pero también se lo conoce por haber llevado la cristiandad a la India. Ese apóstol es Tomás. Estamos en India. En medio del calor tropical, cientos de miles de peregrinos se reúnen para adorar a Dios. No son hindúes, como podría preverse, sino cristianos. Se trata de una convención que es la más grande de la religión cristiana en el mundo. Su profunda fe es el legado del apóstol recordado más precisamente por su falta de fe, Tomás. Los apóstoles. La frase Tomás el dubitativo se convirtió en sinónimo de escepticismo. Sin embargo, la verdad sobre el apóstol Tomás es mucho más compleja. Desde el comienzo, él declaró su voluntad de morir con Jesús. Además, un evangelio de reciente descubrimiento afirma que Tomás fue elegido para recibir las palabras secretas de Jesús. Al evangelizar la India y tal vez China, puede haber sido Tomás el dubitativo quien haya llevado el mensaje de Cristo más lejos que ningún otro apóstol. Fue una odisea que duró 4 décadas y lo llevó a los límites de su fe y resistencia física. Dado a la aventura, valiente y atrevido, no es el Tomás que mucha gente reconocería. Para entenderlo verdaderamente, debemos viajar a las colinas de Judea, donde comenzó la historia de este apóstol junto con la de la cristiandad. Jesús había convocado a un grupo de seguidores para que lo acompañaran en su ministerio. Uno de ellos fue Tomás.
Al principio, él permanece entre sombras. No sabemos nada de la historia de Tomás. Algunos de los otros, al menos 4 de ellos, son pescadores. Pero respecto de Tomás no sabemos nada. Si hubiera sido pescador, sospecho que se habría mencionado. Pero pudo haber sido labriego o carpintero, como Jesús. Pudo haber tenido cualquier oficio de clase media de Galilea. Cuando Jesús se encuentra en riesgo, emerge Tomás con toda su fuerza, su confianza y personalidad. Las autoridades judías amenazaban con matar a Jesús si se atrevía a visitar a Lázaro, su amigo agonizante. Tomás no dudó en hacer un último sacrificio junto a su maestro. Y Jesús dijo a sus discípulos, vayamos para poder morir con él. Pero, ¿quién es este hombre que muestra tanta lealtad y compromiso? Incluso su nombre plantea un fascinante problema de identidad. Tomás significa mellizo. Y para los primeros cristianos, esta cuestión presenta una intrigante pregunta. ¿De quién era mellizo? ¿Podría haberlo sido de Pedro? ¿O de Andrés? ¿Acaso era el hermano mellizo de Jesús? ¿Era su mellizo genealógico literalmente? Lo dudo, porque el único lugar donde lo encontramos mencionado es donde se insiste que si queremos ver a Jesús, miremos a Tomás. Tomás es una especie de mellizo, entre comillas. Yo diría que es la manifestación perfecta, el ejemplo ideal. El otro Jesús, por así decirlo. No sabemos si Tomás tenía lazos de sangre con Jesús, pero sí una relación muy estrecha, aunque a veces no podía comprender el verdadero sentido de sus palabras. En la última cena, Jesús habla enigmáticamente sobre a dónde se dirige. Sus discípulos están confundidos. Tomás le dijo, Señor, no sabemos dónde vamos. ¿Cómo podemos saber cuál es el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es aquí donde se instala la duda. Cuando arrestan a Jesús esa noche en el jardín de Getsemaní, Tomás, como los otros, abandonan a su maestro a su suerte. El hombre que había prometido morir junto a Jesús eligió en definitiva no hacerlo. Cuando Jesús se levanta de la tumba y aparece por primera vez a los discípulos, Tomás no está entre ellos. Cuando le cuentan lo sucedido, se niega a creer. A menos que vea las marcas de las uñas en sus manos y ponga mi dedo en la marca de esas uñas y mi mano en su costado, no creeré. Entonces Tomás se convirtió casi en un héroe de la duda. Era un apóstol que dudaba, lo cual también nos pasa a nosotros. Y es paradójico porque dudar no es necesariamente un pecado. En el pensamiento cristiano, tener serias dudas acerca de algo no es un error importante, sino que es una manera de decir, soy humano y pongo un pie delante del otro y procuro caminar. ¿De qué duda Tomás? Duda de la creencia de los discípulos y dice, quiero creer, pero tengo que tener la misma experiencia que ustedes tuvieron. Entonces, más que Tomás el dubitante, es Tomás el confirmante. Tomás finalmente comprueba la verdad del Jesús resucitado. Finalmente, comprende que Él es el camino, la verdad y la vida. Acepta que es su Señor y su Dios. La duda se convierte en certeza. Y este drama de Tomás, el dubitativo, inspiró a los artistas de todos los tiempos. Es fascinante ver la forma en que lo tomaron los artistas, y esto se retrotrae a la iconografía ortodoxa antigua, no solo la medieval y renacentista, sino de mucho antes. Reflejaron el hecho de que Tomás tocó las heridas de Jesús porque en el Evangelio de Juan no se dice eso. Y es curioso que los artistas hayan hecho que Tomás tocara con su dedo la herida en un momento muy dramático. En esta gráfica pintura de Caravaggio,
Tomás coloca su dedo en la carne de Jesús para comprobar la verdad. Es como si la situación de Tomás fuera la nuestra. Tomás y otros apóstoles se encuentran con Jesús resucitado por última vez en las orillas del lago de Galilea. En un milagro final, Jesús llena sus redes con peces. Ahora se convierten en pescadores de hombres. En el último capítulo del Evangelio de Juan, Jesús se aparece a un grupo. Y el lugar de Tomás en ese grupo es bastante inusual. Se lo nombra inmediatamente después de Pedro, y creo que es la rehabilitación de Tomás en el momento en que aparece en un papel un poco más prominente, al principio del capítulo 21. Pese a esta rehabilitación, Tomás no juega un rol preponderante junto con Pedro en el temprano movimiento que comenzó en Jerusalén. Simplemente desaparece. Pero de ninguna manera termina aquí la historia. 2000 años después, su nombre resurge de las arenas del desierto egipcio, donde en 1945 se descubrió una vasija oculta que contenía un manuscrito que crearía un revuelo sin precedentes. Era un evangelio con el nombre de Tomás. Estas son las palabras secretas que dijo Jesús en vida. Deben ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. Entren al bosque y yo estaré allí. Amen a su hermano como a su propia alma. Es el estilo de la expresión de Jesús. No hay acciones, no está la historia de su nacimiento, no hay narración de milagros, tampoco la pasión, ni figura la resurrección. Solo son palabras de Jesús, podría decirse. Los dichos citados por Tomás son diferentes de los que se encuentran en los evangelios. Si estos tienen la misma antigüedad, ofrecen un panorama distinto de Jesús. El Evangelio de Tomás es muy diferente de los Evangelios del Nuevo Testamento. En el primero, Jesús proviene de la luz divina y manifiesta la imagen de Dios como nosotros. Eso es lo único que se necesita aprender del Evangelio de Tomás. Esto es totalmente distinto del Evangelio de Juan, por ejemplo, que dice que Jesús vino de la luz, que es la luz del mundo, y todos nosotros nos encontramos en oscuridad completa, salvo Él. Yo soy la luz que se encuentra encima de todo. Conviértanse en peregrinos. Al tener un evangelio con su nombre, se sugiere que Tomás habló a ciertas comunidades al principio de la cristiandad e influyó en las escrituras posteriores. En la biblioteca del monasterio antiguo de Santa Catalina, en el desierto de Sinaí, hay un manuscrito que fue muy conocido entre los lectores del siglo III que devoraron su historia de aventuras exóticas. Son los Hechos de Tomás. En ese momento los apóstoles estábamos en Jerusalén y dividimos al mundo en regiones para que cada uno fuera a la que había sido asignado, que era la nación a la que nos enviaba el Señor. Se asignó a Tomás ir a la India. No deseaba hacerlo. Sentía que no podía debido a la debilidad de su carne. Además se preguntaba qué haría un judío entre los indios para proclamar la verdad. Los Hechos de Tomás constituyen un romance oriental, pero pueden estar basados en la verdad. Se dice que dio la espalda a su actividad predicadora en Occidente y llevó el mensaje de Cristo a Oriente. El sur de la India es el hogar de una vibrante cultura hindú. Allí hay algunos de los templos más antiguos del país. También es hogar de una gran comunidad cristiana muy creyente. No deben su existencia a los misioneros portugueses ni al Imperio Británico. Sus raíces no están ni en Lisboa ni en Canterbury. Consideran que su fundador fue Tomás, que llegó 20 años después de la muerte de Cristo. Y si los demás apóstoles se desplazaron dentro de las fronteras del Imperio Romano, predicando en grandes ciudades como Corinto, Alejandría y Roma, ¿por qué Tomás había elegido ir a Oriente?
Creo que es una actitud eurocéntrica, la de que todos los caminos conducen a Roma, además de a Judea y Palestina, que eran parte del Imperio Romano. Pero gran parte de la economía de Palestina miraba hacia Oriente. Entonces, Santo Tomás no fue una especie de emisario de una civilización hacia la India de piel morena. Era un provinciano que se dirigía a una civilización mucho más rica. Según la leyenda, Tomás se embarcó hacia la costa de Malabar, hacia la región ahora conocida como Kerala. El mundo exótico que contenían las costas del Océano Índico habrían sido una revelación para un natural de los desiertos de Judea. Sus bosques húmedos alojaban una extraordinaria vida silvestre. Su tierra producía frutas y especias desconocidas. En verdad, Tomás habría viajado por la ruta de las especias, que fue explotada por los mercaderes romanos. Es preciso contar con un gran barco para hacerlo, porque era un viaje turbulento impulsado por los vientos monzónicos que soplaban a altas velocidades. No se podía viajar en un bote, se precisaba algo de gran porte. Y también era preciso desplegar fe, porque había que atravesar grandes extensiones oceánicas. El lugar a donde llegó Tomás se llama Kadongula, y es el asentamiento de un gran santuario que lo conmemora. Pero si llegaba un nuevo mensaje de salvación, ¿sería este aceptado por la población hindú local? India no es un lugar hostil para los extranjeros. Hemos sido hospitalarios a otras religiones como el budismo y el sintoísmo que han florecido aquí. Entonces, Tomás llegó a un lugar que ya estaba preparado y era sensible a las ideas espirituales. Las enseñanzas de Cristo giran en torno del principio que el reino de Dios está abierto a todos. India presentó un problema singular para la misión de Tomás: el rígido sistema de castas dominado por los monjes brahmanes. Es posible que Tomás haya sido de la misma opinión que los portugueses que llegaron. Si habría de predicarse en la India, había que comenzar desde la punta de la pirámide, convertir a los brahmanes y de allí ir bajando. Porque si se comenzaba con las castas más bajas, nunca se iba a llegar a las altas. En ese orden rígido jerárquico de la India, no se los iba a convertir si se empezaba a predicar entre los sidrus, los intocables. Un día, cuando se acercaba al pueblo de Palayor, Tomás fue recibido por los brahmanes en un estanque, y creyeron que solo por su voluntad podía detener el agua en el aire. Este hombre blanco era una hermosa persona. Permitía a los humanos ir al estanque, rezaba y tomaba el agua. La dispersaba por el aire, para gran sorpresa de toda la gente. Cada gota quedaba suspendida en el aire y brillaba al sol. Y la gente exclamó: ¡Oh! 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 Tomás viajó por el laberinto de aguas estancadas que unen una aldea con la otra. Fundó 7 comunidades, cada una con su iglesia. Juntas formarían la base de la cristiandad en India. La misma ruta que llevó a Tomás a India fue la que lo llevó también más lejos, a China. Bien, creo que las circunstancias probablemente lo ayudaron porque existía esta famosa ruta de la seda hacia China. Y además de a la China, seguían hasta Asia del noroeste. Entonces era muy fácil para una persona como Tomás viajar con los mercaderes y los comerciantes hacia las tierras remotas. Si es verdad que Tomás llevó el cristianismo a China y se convirtió en apóstol de Oriente, habría sido responsable de llevar la palabra de Dios más allá que cualquier otro apóstol. Su viaje final lo llevó a las colinas del sureste de India. Se había asentado en la aldea de Malapur y era demasiado anciano para nuevos viajes. Pero siguió predicando y convirtiendo, y al hacerlo generó enemigos.
Un día, ellos encontraron a Tomás que rezaba en una cueva cerca de su hogar. Fue arrastrado fuera de ella y asesinado con una lanza. Según Marco Polo, Tomás se hizo eco de las palabras de Jesús en la cruz y rezó: Señor, gracias por todos tus favores. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tomás fue martirizado en el año 72 después de Cristo, a 20 años de su llegada a India. El lugar de su martirio se convirtió en centro de adoración y peregrinaje. De acuerdo con la tradición, su cuerpo fue llevado a Occidente, a la isla griega de Patmos. En el monasterio de San Juan se muestra con gran orgullo su posesión más preciada. Es lo que se considera el cráneo de Tomás. Si bien sus huesos se encuentran en Occidente, para los cristianos devotos de Tomás, su corazón aún late en India. En Kerala puede verse el legado de Tomás por todas partes. Vibrantes comunidades cristianas, un legado cultural singular y más de 6 millones de seguidores. Las palabras y hechos de Tomás siguen transcurriendo de generación en generación, y lo han sido a través de narraciones y canciones. El mismo Tomás contó la historia de Jesús como testigo directo. No caminó con el Nuevo Testamento en su mano. Los evangelios no habían sido escritos aún. Los cristianos dicen que Kerala es la tierra de Dios. Si bien el cristianismo no es una religión predominante en India, cada vez hay más iglesias y mucha gente concurre a sus servicios. La iglesia de Tomás acepta a todas las castas, desde mercaderes de oro hasta los sidrus, los intocables. Su confianza puede provenir de que consideran a su fundador desde una perspectiva singular. La actitud de Occidente siempre fue la de Tomás, el dubitativo, el hombre que cuestionó la resurrección de Cristo, que deseaba pruebas para creer. En India la actitud es muy diferente. Hacen énfasis en el hecho de que fue la primera persona que explicó el estado de divinidad de Cristo. Él dijo, mi Señor, mi Dios. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se diga que Tomás dudaba de Jesucristo. No. Él fue la persona que prometió, que alentó a los apóstoles, vayamos a morir con él en Jerusalén. La vitalidad de esta iglesia se ve en su reunión anual, en la que participan más de 1 millón de peregrinos que honran a Tomás y a la iglesia que él fundó. Cuando la convención termine, volverán a sus hogares, en todas partes de India y del mundo. En una iglesia a la que concurrió Shakespeare y que fue diseñada por Christopher Wren, los cristianos de Tomás en Londres se reúnen para celebrar la Eucaristía, la representación de la última cena.
Olvidamos que el cristianismo fue en su origen una religión oriental. Es oriental en cada detalle, como el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Es una religión que se trasladó a Occidente. Y Santo Tomás, como posible mellizo de Jesús, como uno de los 12 apóstoles, fue el que viajó a Oriente. Creo que es el símbolo vital de la otra mitad del cristianismo, que hemos olvidado por completo en Occidente. Para la mayoría, Tomás es el discípulo que apagó el gozo de la resurrección, pero superó su confusión e incertidumbre para convertirse en un apóstol pleno de valor y convicción. Estos cristianos tomasinos son el exponente del verdadero legado de Tomás el Dubitativo. En el próximo programa volveremos a Occidente para contar la historia de dos amigos que se hicieron apóstoles, Felipe y Bartolomé.